Gracias, gracias. Es de varones. De varones. Hoy tenemos un invitado. Sí, Sandy, he estado en comunicación con Sandy. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a ese estudio. Primero de Pedro, continuamos versículo por versículo. Tal vez hemos empezado cuando Alex estaba aquí con nosotros y todavía no hemos terminado, ¿verdad? Yo pensé que pues, gracias por conectarse, hermanos, y estar aquí. Y gracias por hermano Jair por administrar y empezar el tiempo de oración. Y buenas noches, bienvenidos a la familia Castro. Qué bueno que ustedes llegaron bien. Y buenas noches a todos los hermanos. Buenas Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Qué bueno verles. Sí, buenas noches, Adelita, y Alba, Omeri, Buenas noches. Charlie. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Pues queridos, vamos a abrir la Biblia, primero de Pedro. Tenemos la bendición, la gracia de Dios, a tener ese tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y empezamos una nueva sección en primero de Pedro. Hemos terminado una sección sobre el sufrimiento cristiano por la fe, y ahora estamos estudiando un capítulo 5 y tenemos una enseñanza sobre la conexión en la relación con pastores y el grey, pastores y miembros. Pues vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 hasta 7, está bien. Y hermano Joel, ¿puedes leer el texto, por favor? ¿Tienes una Biblia? Sí, tengo. Dice 1 Pedro 5, del 1 hasta ¿cuánto? Hasta 7 está bien. 7, ok. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Pues empezamos esa noche con ese estudio y recordamos en la historia del progreso de Peregrino, cuando estamos estudiando el progreso de Peregrino, había algunas ilustraciones de la relación entre pastor y miembros de la iglesia. ¿Cuáles son algunos que ustedes recuerdan? Progreso de Peregrino. En las partes 1 y 2 hay es una historia de un cristiano que está en camino a la ciudad celestial. Ajá. Ajá. Hay alguien se llama evangelista.
que ayudó el Cristiano. Ajá, sí, 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 muy bien. También en la segunda parte de la historia cristiana hay alguien que se llama Gran Corazón, que guía el grupo y cuida a los que están más débiles y ayuda al grupo a saber cómo llegar a la ciudad celestial. Y ellos viajaron juntos a la ciudad celestial. También en la casa de intérprete había una pintura que tiene una descripción de un pastor. Pues, y la descripción es que el hombre que tiene sus ojos en el cielo, tiene seriedad en su cara, tiene los mejores de los libros en su mano y tiene la ley de la verdad en sus labios y el mundo está atrás de él y él está rogando con hombres por los almas de hombres y tiene una corona de oro. Pues si recordamos que Dios nos ha dado una descripción de un pastor fiel aquí, en ese texto. Y podemos hacer una pintura. Y en la pintura que tiene tiene su descripción y sus deberes. Su descripción y sus deberes de un pastor. Pues en esta noche vamos a empezar con ese estudio y no vamos a terminarlo esta noche. Pero vamos a empezar con versículo 1, lo mínimo. Y vamos a considerar la descripción de un pastor anciano, obispo, y cómo Dios usa un pastor para ser una extensión de su propia amor y cuidado de sus hijos. Y vamos a ver más adelante en versículos 2 hasta 4 los deberes de los ancianos. Y en versículo 5 hasta por mínimo 8 tenemos una descripción de la relación con miembros y los ancianos o pastores. Hemos visto en otras partes de Primera de Pedro las diferentes esferas de autoridades que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son algunas otras autoridades que Dios nos ha dado en Primera de Pedro? Gobierno. Sí, gobierno, y hablo de gobierno y también de nuestra relación con el gobierno. Porque es en nuestra responsabilidad de someter al gobierno. ¿Cuáles son otras autoridades que? Sí tenemos jefes, por en el contexto, amos y esclavos, pero sí aplicamos como jefes y o podemos tener maestros y estudiantes. Es otra aplicación de mismo texto. Sí, tienes razón. Pues sí, Dios ha dado esta autoridad también. Y todas las autoridades que Dios ha dado son para ser usado para su propia gloria, para el bien de todo el pueblo, incluyendo esa relación entre la autoridad que Dios ha dado y la sumisión a ese. Pues, y podemos ver la misma en capítulo 5 de 1 de Pedro. La misma descripción de autoridad que Dios ha dado en los términos y también en las responsabilidades de los miembros, su responsabilidad de someter a esa autoridad. Pues no es todo en conexión a la relación entre pastor y miembros, pero todavía nos da el mismo patrón que Pedro nos ha enseñado de cómo perseverar los puntos claves para ayudarnos a ser cuidado por Dios y también ser pastoreado en camino a la ciudad celestial. Pues en conectar ese tema esa noche con la conferencia que tenemos, nosotros estamos en camino a el cielo o el infierno. ¿Y cuáles medios que Dios nos ha dado para ayudarnos? Pues uno de los medios que Dios nos ha dado es esa relación con pastor
y miembro. Pues es una expresión del amor de Dios, especialmente de Jesucristo. Entonces, especialmente del amor de Jesucristo por almas y hijos. Pues Él nos cuida porque dice en versículo 4 que Él es el príncipe de los pastores. Cuando conectamos toda la descripción de la Biblia con el tema de pastores y ancianos, la verdad es Cristo es el pastor perfecto, el príncipe de pastores, y todos los pastores verdaderos son una extensión de su cuidado, su amor, su enseñanza y también una expresión de su autoridad. Pues, vamos a ver que es una bendición que el Señor Jesucristo en su obra de salvación enseña Efesios 4 que Él ha preparado pastores para ser una ayuda para su rey y su pueblo. Pues hemos empezado aquí y vamos a empezar a ver qué era el tema de capítulo 4, versículos 12 hasta 19. Tuvimos como 3 semanas allá. ¿Qué era el tema? Muy bien. ¿Y qué piensan, hermanos, por qué ahora hacemos una transición a pastores después de hablar del sufrimiento? Sí, muchas veces, sí, recordamos Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Uno de los pastores falleció en el mismo área de Asia Menor, donde los hermanos que recibieron esta carta, era el mismo área en Turquía, Turquía, donde otros hermanos fallecieron algunos años más adelante. Pues una razón es porque muchas veces los pastores reciben más persecución. Pero otra razón puede ser porque el Señor describió como el sufrimiento nos ayuda a arrepentirnos y crecer en la fe. También el Señor usa persecución, especialmente en la vida de pastores, de esa manera, para ayudar a los pastores a arrepentirse y guiar la iglesia en arrepentimiento. Y ese es por medio de tiempos difíciles, como dice en versículo 12, fuego de prueba. Pues por el contexto de crecimiento espiritual por medio de fuegos de prueba, por el contexto de persecución más fuerte por pastores, Pedro cambió a hablar de otra esfera de autoridad que Dios ha dado. Y pues pero ¿qué es diferente en esta descripción de autoridad que Dios ha dado? ¿Qué es algunas diferencias? Uno es el orden. Primero, en capítulo 2, cuando 2 y 3, Pedro empezó con las personas abajo de autoridad. Cuando habló de personas abajo de la autoridad del gobierno, o abajo de la autoridad de amos, o abajo de la autoridad, empezó con las esposas. Pues probablemente porque había contextos de abuso. Y esa es probablemente otra razón porque él cambió para hablar de ancianos primero. Probablemente no había contexto de abuso con las iglesias. En lugar de eso, él estaba conectando las palabras para dar palabras de ánimo durante persecución. Palabras de ánimo durante persecución. Como encontramos otra vez en Apocalipsis 2 y 3. Apocalipsis 2 y 3. Muchas palabras de ánimo a las iglesias que estaban sufriendo en persecución. Y otras palabras de arrepentimiento para los que están en pecado. Ok, pues estamos tratando de considerar qué es el tema grande de esta noche. Nuevo tema y cómo es conectado al contexto más grande. Ok, otras observaciones o pensamientos en respecto al tema en general o del contexto. Vemos cómo Pedro nos da
padeciendo como cristianos antes de entrar al liderazgo. También, ¿verdad? Sí, en el contexto sí, de sufrimiento. Ok, pues vamos a entrar en versículo 1, por lo mínimo. Versículo 1. Pues en ese contexto empezamos, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Pues empezamos allá y Plowman dice que en ese texto es como las otras instrucciones de Pedro. Hay mucha necesidad por humildad aquí para entender y aplicar esta instrucción, pero también de obediencia intencional en situaciones difíciles. Obediencia intencional en tiempos difíciles y también humildad. Pues, y necesitamos eso para aplicarlo como anciano o congregación. Necesitamos los dos atributos de humildad y diligencia para obedecer. Pues, ¿cómo empezamos en el versículo? ¿Qué observamos cuando empezamos en el versículo? Sí. Pedro, que no todo. Sí. Y le dice a la vez que él también lo considera. Sí. Sí, pues sí, hay una exhortación personal desde Pedro, una exhortación, una llamado en el imperativo para, ¿verdad? ¿Qué observamos de ese grupo en versículos 1 y 2? Vamos a tratar de identificar la descripción que encontramos del grupo. Si alguien tiene observación en Zoom, porque los hermanos aquí estamos pensando, observando. 1, 2, 3. Sí, hermano, necesitas hablar un poco más fuerte, porque yo sé que eres muy tímido para hablar, Jair, pero... No, tal vez lo que vemos inicialmente es una petición fervorosa de oración por los ancianos. Hay un deseo de Pablo, de Pedro, de rogar fervorosamente por los ancianos. Eso es lo primero que podemos ver. Muy bien, sí. Y hemos observado este llamado y consideramos ahora quién es el grupo. ¿Quién es el grupo? ¿Qué observamos del grupo en el contexto, especialmente versículos 1 a 4? Porque hay varias observaciones de que cómo podemos aprender del grupo. Muy bien. Mira cómo tenemos una iglesia. Aquí tenemos algunas iglesias que recibieron la carta, pero que es muy común en el Nuevo Testamento es la observación que Mari observó, que tenemos ancianos plural, pero en el contexto de congregaciones, como singular o congregación. Es muy común, como en Tito 1:5, tuvimos ese llamado también de establecer ancianos en cada iglesia singular. Pues primero observamos que tenemos plural, ancianos. ¿Qué aprendemos de cuáles otras palabras Pedro usó
Y otra pregunta es, ¿qué es el significado de cada palabra? Me llama la atención la facilidad, pero Ajá. no sé qué significa. Pues es como pastorear. Pastorear es una palabra de la obra de un pastor de ovejas. Entonces, pastorear la grella. Ajá, sí, pues aprendemos más de este grupo de líderes que tenemos, es que son pastores, son llamados para pastorear. ¿Cuáles otras palabras? A mí me llama la atención cuando que dice que soy también parte de la gloria. O sea, no solamente esta función, Ujú, sino que se está sobre ujú. la responsabilidad que tiene y la gracia que debe elegir para ver la gloria de Dios. Entonces, le puede ver la grandeza. Sí, vamos a hablar de los tres frases frases proposicionales que Pedro nos da ánimo por eso. Pero antes de eso, estamos considerando quién está llamando, porque él está animando un grupo por las frases que has observado, como el de participar en sufrimiento, ser testigo y participar en la gloria que viene. Pero antes de eso, estamos observando que ruego a los ancianos. Y hemos observado, anciano es un término, otro es el otro imperativo de pastorear por apacentar, pero hay otras palabras aquí que podemos aprender en el contexto. Cuidando de ella. Y nada, Ah, sí, cuidando de ella, esa descripción aquí es una palabra en la forma de participio de obispo, por hacer la obra de un obispo. Pues el obispo, pues es alguien que está gobernando, cuidando, tiene una obra como guardián de la iglesia, guardián o autoridad de la iglesia, para cuidar. Pues hemos aprendido de Pedro usó anciano y también verbos para describir obra de pastor y obra de obispo, por alguien que es como la guardián o administrador de la iglesia. Pues, ¿qué implica anciano? ¿Qué implica anciano? ¿Ah, sabia? Sí, sabiduría, sí. Ujú. Ujú. Sí, el llamado es parte de... no Sigue lloviendo. cada pasada. Ajá. Pero como tiempo, ¿Cómo? Vaya. Sí. Pues estamos hablando de implicaciones de anciano. Pues uno es que no es necesariamente que necesite ser viejo o grande de edad, pero necesita tener suficiente experiencia que tiene el respeto de la iglesia. Y ese puede ser diferente, depende de la iglesia. Si una iglesia está llena de personas que tienen mucho tiempo con el Señor, es más importante para ellos tener un pastor que tiene más experiencia que otra iglesia, que puede ser una iglesia nueva, puede tener alguien que tiene menos experiencia en comparación, la experiencia es en comparación con los otros miembros. Pues sí, no es necesariamente grande de edad, pero alguien que tiene responsabilidad, respeto de la congregación. En verdad, ese término anciano fue usado antes de la iglesia.
Es un término de los judíos que ellos usaron en las sinagogas. Y fue aplicado cuando el evangelio llegó a las sinagogas, por ejemplo, en el libro de Hechos, en Hechos 11, en Hechos 14, cuando Pablo evangelizó en diferentes sinagogas y ellos eligieron, cada congregación eligieron, por la ayuda del apóstol Pablo, eligieron diferentes ancianos en cada iglesia. Pues es un término adoptado por los judíos en sus sinagogas, de hablar de alguien que tiene más experiencia en la fe, Pues personas así fueron responsables para el cuidado espiritual, enseñanza, para la pureza de doctrina de la iglesia, la protección doctrinal de la iglesia y también de animar la iglesia a tener un buen orden y paz. Aprendemos de las calificaciones en 1 Timoteo 3 y Tito 1, calificaciones de ancianos, obispos. El término, las palabras especialmente obispo y anciano son intercambiables en Hechos 20, 1 Timoteo 3 y 5 y también en Tito capítulo 1. Pero todos los términos de pastor, obispo y anciano son intercambiables para hablar de ese grupo de personas que guía la iglesia, Otro lugar que está intercambiable, los tres términos, es en Hechos 20. Hemos visto en ese texto, primero de Pedro, pero también en Hechos 20 es otro texto que describe que Pablo llamó los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y podemos ver en versículo 17. Dice, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Como María observó, tenemos plural otra vez, y mira, iglesia singular. Pues esa es la meta. La meta es tener más que un pastor, más que un anciano, más que un obispo. Y si bajamos hasta versículo 28, a ese grupo, mire cómo Pablo habla, dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ese es como Dios cuida almas. Dios está cuidando las almas por medio de ese grupo que se llama ancianos en versículo 17, se llama obispos en versículo 28, son llamados pastores por el verbo apacentar en versículo 28. Pues son términos que describen el mismo oficio y describe las diferentes funciones del oficio. Es un oficio. Hemos observado la palabra anciano en 1 de Pedro, que describe a alguien que tiene responsabilidad, seriedad, respeto por su experiencia en la fe. Y en otra implicación es la sabiduría. Y también por el uso de en el contexto en las sinagogas es personas que tienen la autoridad, en la iglesia, Pues ahora paramos por un momento antes de continuar con ese oficio. ¿Qué observamos en el principio del versículo de la relación entre ancianos y miembros? ¿Qué aprendemos de la relación entre los dos grupos? Es bueno hacer observación de que la experiencia no es, digamos, el punto final, ¿verdad? Porque
Un anciano, una persona puede tener mucha experiencia, pero puede que no haya tenido nada Sí, durante esa experiencia. Entonces, creo que es necesario decir que el anciano es una persona, un grupo de personas que han tenido experiencias, pero que porque el Señor les ha dado gracia para crecer en la madurez y llegar al punto de tener Tito capítulo 1 y 1 Timoteo sí, y tener la certificación, ¿verdad? Porque una persona puede estar en el ministerio por muchos años sí, y no madurar, y no ser una persona madura, y no porque ha tenido experiencias, ha tenido pasado en la iglesia por mucho tiempo, no necesariamente es planificado para ser cristiano. Yo creo que es necesario también hacer o servicio. Sí, el servicio. sí, gracias por hacer esa calificación, por esa descripción, hermano. Sí, tienes razón. Tienes razón. Pastor, Sí, Jair. tal vez la relación es que los dos grupos, los líderes y las ovejas, pertenecen a la grey de Dios, pertenecen a la iglesia del Señor. Sí, una observación de la relación entre anciano y congregación es que son del Señor. El Señor es la autoridad sobre los dos. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué dice la grey de Dios? La grey de Dios en versículo 2. Otras observaciones en respecto a la relación entre los dos. Que los ancianos no tienen señorío sobre los viejos. Muy bien, muy bien. Sí, tenemos una serie de positivos y negativos. Pues uno de los negativos, tenemos negativos de, sobre los motivos y no pueden ser, ancianos no pueden ser motivo, tener la motivación de tener presión o tener dinero, motivos de dinero o tener autoridad sobre un grupo. Y en lugar de eso tenemos lo opuesto con los positivos, pues ese describe más de el amor entre la relación, que hay una relación de amor entre los dos. Debe ser una relación de amor entre los dos. Pues, ¿todavía nos escuchan, hermanos? Qué bien que no estamos usando el Wi-Fi aquí. Que tenemos, estamos usando el... No, Sí, no lo escuchamos, el, pastor. ok, muy bien. Continuamos. Pues, regreso rápido. Ahí nos puede ayudar mucho también con lo que acabas de mencionar, el Efesios 4, Ajá. donde habla también de con toda humildad y mansedumbre, soportar paciencia a los otros en coro. Sí, amén. Regresamos al versículo 1 y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Mira cómo no hay ancianos o autoridad de pastores afuera de la iglesia local. Mira que entre la congregación debe participar y en la elección, ese es parte de Tito 1 y 1 Timoteo 3, y también la observación que son ancianos, ruego de ancianos entre vosotros, entre de ustedes. Sí, Ancianos en las sí. Pues también eso implica que los ancianos saben quién es parte del rey también. Pues hay relación de pastores con sus ovejas en su propia congregación local y también hay necesidad de membresía aquí. La membresía, yo sé que muchos no han pensado bien de ese tema. Y hemos hablado de eso en fundamentales, y muchos no han pensado del tema de membresía de la iglesia. Pero ese versículo es otro versículo que enseña la necesidad por membresía. Porque hay una relación entre pastores y grey, ancianos y congregación. Hay un entendimiento quién es parte de la congregación, quién es
tiene compromiso de esa congregación y quiénes son los líderes entre la congregación que tienen responsabilidad para ser los líderes sobre y para el propósito de servir el gremio. Yo veo esta palabra acá, cuando dice cuidando de ella, no por fuerza. Sí. Me llama mucho la atención porque el ser anciano representa madurez y representa un llamamiento hacia la anciano. Si eso es obviamente lo debe ser como Sí. pero si usted viene acá y pone esa palabra, anticipa la palabra, no por fuerza, quiere decir que usted lo está viendo. Usted lo está observando que tal vez no todos tienen ese amor. ¿Ya? Sí, sí, sí. Porque por algo, Pues los ánimos y peligros aplican a cualquier iglesia, Pues sí había necesidad para los pastores en ese tiempo y también en cualquier iglesia escuchar las advertencias que tenemos aquí. Pero antes de mencionar las advertencias y también ánimos, que son dos lados de la misma moneda, estamos identificando quiénes son las personas en Hay preguntas. ajá, ajá, Digamos que esa es la pregunta. ¿Qué gremio? sí, ¿Verdad? ¿Quién es ese gremio? sí, Y por ejemplo, luego decir que está entre nosotros. ¿Quiénes están entre ellos? sí, sí, ¿Cómo ellos pueden saber quiénes están? Entonces, sí. esas son preguntas que se tienen que hacer. Cuando se hacen, se llega al punto de decir, ellos saben quiénes son nosotros. Exacto, O ellos exacto. saben. Pues es la doctrina de membresía de la iglesia. Pues sí, Juan Carlos. el caso bastante primo y los demás pastores deberían Pues, dar un caso de ahora pues la pregunta de Juan Carlos, no sé si ustedes escucharon la pregunta o no. No. Pues la pregunta es, cuando una iglesia está establecida, los pastores deben ser entre la congregación, de ser levantado entre la congregación, o puede llegar a una congregación o ser enviado. Y los dos pueden aplicar, los dos son opciones, pero si son edificados entre la iglesia, debe ser calificado, identificado por la congregación, y si son enviados por otro lugar y llegan a una congregación que la congregación no conoce, ellos necesitan tener tiempo para ver las calificaciones de 1 Timoteo 3. Pues no es bíblico, y hemos hablado de eso con la relación con los hermanos de Casartepeque. Para nosotros simplemente enviar a alguien y decir, ok, Eric es ahora el pastor de ustedes. Cualquier congregación necesita tener ser como novia, no puede aceptar un novio sin aprobar. Sí, sí. Pastor, Sí, sí, no solo porque digan yo soy pastor, sí, sí. Sí, pues. y eso te decía parte de nosotros también. Sí. Sí, creo que Van a ser hombres, ¿verdad? Pero en ese caso que estás hablando es un caso de cuando se necesita un pastor. Y entonces en la Biblia permite eso. Ahí obviamente más bien, Pues estamos hablando de qué es ideal y qué es de necesidad. Y cuando es de necesidad, sí buscamos a alguien
afuera de la iglesia, que es ideal, es que alguien es levantado. Pero todavía los dos pueden pasar. Los dos pueden pasar, depende de la necesidad, incluyendo la necesidad de una congregación, que puede ser una congregación establecida que todavía tiene necesidad de más pastores. Y puede ser en cualquier de las dos maneras que encontramos. Ahora vamos a ver en versículo 1 que Pedro habló de sí mismo en la introducción, versículo 1. Él habló de sí mismo cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Él describe sí mismo en tres términos, tres descripciones que da ánimo. Cada uno que da ánimo. Primero dice, yo anciano también con ellos. Segundo, y testigo de los padecimientos de Cristo. Tercer, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Pues que son tres descripciones para el propósito de animar. Primero, anciano, yo anciano también. Pedro sí era apóstol, pero también estaba funcionando como pastor anciano aquí. Pues está describiendo esta práctica y eso implica que también Pedro va a dar cuentas del Señor. Hebreos 13, versículo 17. También implica ánimo. También implica ánimo que él está en medio de la misma lucha de pastorear almas, y gobernar iglesia. Pues él está con ellos. Segunda descripción. Testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo de los padecimientos. Pues él observó el ministerio y vida de Cristo, era mucho sufrimiento. No solamente su tiempo en la cruz de Calvario, porque recordamos que Pedro huyó durante ese tiempo. Y para ser testigo de la crucifixión, resurrección y vida y muerte de Cristo, alguien no tuvo que ver en cada momento. Todavía, cuando dice que él es testigo, es que el significado es él predica el evangelio de ese mensaje. Pero también sigue el patrón de sufrimiento ahora y gloria después. Sufrimiento ahora y gloria después, que es nuestro patrón en la iglesia. Pues él es testigo y ha predicado ese mensaje de Jesucristo, la vida, y podemos ver eso en la Gran Comisión, en Mateo 28, y también el fin de Lucas, cuando habla del mensaje del sufrimiento de Cristo, que predica y perdón en pecados por medio de Jesucristo. Y observamos eso en el libro de Hechos, ¿verdad? En Hechos 2, que él estaba testificando en el día de Pentecostés, predicando un sermón con valor, predicando un sermón que es bíblico, y predicando un sermón que es centrado en Cristo Jesús. En Hechos 2. Pues es otra vez es ánimo, porque ellos también, los ancianos también, estaban testificando del sufrimiento de Cristo. Ellos también estaban sufriendo por Cristo y la gloria y por el Rey. Pues otro punto que tienen en común, que primero, él es un anciano como ellos, cuidando almas. Segundo, él está pasando este patrón de sufrimiento ahora y gloria después por medio de predicación de Cristo, que ellos estaban sufriendo. Y el tercer punto de ánimo, si sufrimos con Cristo, también vamos a participar en la gloria de Cristo en su venida. Eso es que enseña la Biblia. Si sufrimos ahora, también cuando Cristo regresa, vamos a participar en la gloria, en la glorificación, en su reino, Pues, y terminamos con versículo 1 con esa otra frase de ánimo. Yo, aunque soy también
participante de la gloria que será revelada. Recuerden que Pedro vio la transfiguración, que Cristo reveló su gloria. Cristo vio la resurrección. Pues en los diferentes trailers que él vio de la gloria que viene, la resurrección de Cristo, la transfiguración de Cristo reveló su gloria sin cualquier velo o restricción, pues ese viene en la venida del Señor Jesucristo. Y las palabras que usa de gloria y Apocalipsis son palabras para hablar de esa revelación de gloria de Cristo, que también en acuerdo con el contexto de 1 de Pedro son usados para hablar de la venida del Señor Jesucristo. En capítulo 4, versículo 13, cuando habla de la gloria, también para que también en la revelación de su gloria, y también en capítulo 1, versículo 7. Ok, pues sí, esa noche hemos hablado de versículo 1. Hemos hablado de versículo 1 y hemos identificado los diferentes términos de los líderes espirituales que el Señor ha dado autoridad a ellos para gobernar, cuidar el rey. Y hemos observado que son llamados ancianos, pastores y obispos por los verbos y participios de apacentar y cuidando. Y hemos observado la relación entre ellos es una relación de compromiso y conocimiento. Hemos observado que tenemos palabras de ánimo primero antes del el enfoque en mucho de la responsabilidad. Tenemos palabras de ánimo. Y en primero Dios, en la próxima semana vamos a enfocarnos en los deberes de responsabilidad. Ahora hemos observado la descripción por las palabras y autoridad. Encontramos, sí, Solo esa autoridad que Pedro hace ver acá, también está conectado, podríamos conectarlo con Juan 21, cuando Jesús le da la... Exacto. Ese es más para el próximo versículo, porque Cristo llamó a Pedro para hacer la misma obra que él está llamando los ancianos en versículo 2. Pues tienen los mismos verbos. Pues sí, es más para la próxima semana, pero sí, estás pensando bien, muy bien con la conexión. Ok, hermanos, consideramos cómo aplicar versículo 1. ¿Cómo aplicar versículo 1? Algunas aplicaciones son en la palabra anciano, pues tenemos el llamado aquí para pastores, para todos escuchar. Pastores, los tienen el deseo de ser pastores y miembros. Todos necesitan entender este llamado. Todos necesitan escuchar las palabras de ánimo y los mandamientos. Pues una aplicación es, continuamos en oración y también en preparación de hombres para que Dios levanta más ancianos entre nosotros. Esa es una aplicación para nosotros. Intencionalmente debemos discipular hombres y preparar hombres para esa obra. Si queremos ver ancianos que están entre vosotros, ancianos plurales que están entre nosotros como congregación. Vamos a continuar a orar y pedir al Señor, porque es una obra de Él, pero también hacer nuestra responsabilidad. Otra aplicación es parte que en la membresía, relación entre membresía y ancianos, es que la gente debe conocer diferentes hermanos que tienen el deseo por ese oficio.
conocerlos y animarles en su madurez espiritual. Y si cuando observamos a un hermano que tiene el deseo y está estudiando y trabajando por eso, no decimos, él no es calificado, no voy a estar listo para decir no, cuando sale ese papel. Para que hacemos es animamos la persona en las áreas que deben crecer. Y no pensamos así, pensamos, quiero ayudar fulano. Y no pensamos así con el pastor también. Pensamos, quiero ayudar al pastor a crecer en la fe también. Pues una razón porque es importante para escuchar esa enseñanza de pastores y rey es porque nos ayuda en la relación. Nos ayuda en la relación. Como si dos personas están bailando, uno está guiando y el otro está siguiendo. Los dos necesitan entender el rol del otro para tener una buena relación. Si los dos están luchando para guiar y los dos piensan que tienen la autoridad y los dos no entienden cómo la relación entre anciano y pastor y la sumisión que tenemos aquí en capítulo 5, en los llamados claros de roles, vamos a tener una lucha aquí. Pero si seguimos el orden que Dios nos ha dado, vamos a tener un paz, crecimiento de Cristo. Ese es como Cristo nos cuida. Ese es como Cristo expresa su amor por nosotros. Y vamos a ver más de eso en la próxima semana también. Que tenemos en acuerdo con Ezequiel 34, es por medio de Jesucristo. Ese es como Jesucristo muestra su amor y autoridad con nosotros. No es simplemente relación entre congregación y pastores, es relación entre toda la congregación, incluyendo pastores y Cristo. La relación de todos los hermanos de la iglesia y Cristo. Porque también ancianos necesitan otros ancianos y pastores necesitan otros pastores. Pues hemos observado las membresía, algunas implicaciones entre la relación, otras aplicaciones son de tener entendimiento. Hay muchos errores entre iglesias en tener obispos, pastores y ancianos como tres diferentes oficios. Sí, diáconos también. Hay muchos errores en la guianza de una iglesia cuando no entendemos cómo Dios ha usado los términos. Que tenemos un oficio que tiene diferentes descripciones. Pues es así con diferentes autoridades que el Señor ha dado, que tiene diferentes descripciones del gobierno, tiene descripciones y palabras que usamos por esposos, diferentes descripciones y para padres también. Pues, y las diferentes descripciones de los oficios que tenemos nos ayuda en cómo servir, nos ayuda a entender cómo servir. Es lo mismo cuando Dios usa pastor, anciano, obispo para describir el mismo categoría. Otra categoría de aplicación, hermanos, es las palabras de ánimo. Hemos observado las verdades, ¿verdad? De los hechos que tenemos en versículo 1, como pastor, anciano, rey y membresía, cosas así, y doctrinas de los términos, pero también hemos aprendido de las palabras de ánimo y cómo Pedro empezó en hablar con los pastores, porque los pastores tuvieron que recibir ánimo por medio de la situación, ánimo antes de las responsabilidades. Y ese es muy sabio, hermanos, de aprender de Pedro, porque cuando queremos ayudar a alguien a crecer, y tal vez tenemos una corrección o reprensión, o si es alguien de la
esposo a esposa o esposa a esposo. Si es estudiante a maestro, si es maestro a estudiante, es sabio empezar con palabras de ánimo y recordar que la persona que queremos ayudar tiene frutos en su vida de la obra del Señor. Estamos en camino y queremos animarles que estamos en camino. Pues las palabras de 3 diferentes categorías de ánimo son muy importantes para nosotros también, de recordar que estamos en la batalla, el mismo batalla que Pedro participó. Estamos en camino a la ciudad celestial y tratamos de ayudar a otros en camino. Y como Pedro también hizo. Y Pedro no era papa. El papa, que mira cómo él estaba diciendo, como anciano también, yo anciano también. No estaba diciendo, yo soy el papa sobre ustedes. Él habló de la autoridad de la iglesia local y también que yo soy anciano también. Pues tenemos en un versículo, podemos tirar el sistema de catolicismo romano en la basura por un versículo, ¿verdad? Pero más de eso, tenemos ánimo. Ánimo, que ese es el propósito porque Pedro hizo eso. Es decir, que estamos en la misma lucha. Otra palabra de ánimo, del sufrimiento. Ese nos enseña de tener humildad y nuestro enfoque en Cristo. El ministerio no es de nosotros. El ministerio, cualquier ministerio que tenemos, no es se trata sobre nosotros, de nosotros. Es enfocado en Jesucristo, testificar de Jesucristo, incluyendo si es necesario sufrir así. Pues recibimos ánimo en la humillación y ánimo de tener nuestros ojos enfocados en Cristo. Arrogancia no tiene cualquier lugar entre la relación, el versículo 1, de miembro ni en anciano. Y cuando hay arrogancia, ese destruye la relación. Y perdimos el enfoque, que el enfoque es en la gloria y el padecimientos de Cristo. Padecimientos de Cristo, el evangelio predicado. Y el tercer palabra de ánimo es en la esperanza. Recibimos esperanza. Porque estamos en camino para participar en la gloria que será revelada. Que en esta noche, hermanos, son algunas de las observaciones y aplicaciones importantes. Disculpe por el tiempo, oremos, pero estoy disponible después de escuchar más aplicaciones o pensamientos. Oremos. Nuestro Señor en los cielos, gracias por cuidar nuestras almas, cada uno de nosotros, por darnos el oficio de ancianos, Señor, que tiene por tu gracia vidas y doctrina lleno de entendimiento y madurez espiritual. Pues Señor, por favor, ayúdanos a entender ese oficio, entender la relación entre congregación y pastores. Señor, te pedimos, por favor, levanta más pastores. Tenemos mucha necesidad en Chiquimula y también en la capital. Señor, por favor, levanta más obreros. Señor, te pedimos, por favor, ayúdanos a tener ánimo, tener entendimiento, pero también tener ánimo en esa lucha, en esa batalla espiritual. Y por favor, ayúdanos a adorarte y someter a ti, Cristo, por medio de los diferentes roles que has dado y que podemos ver aquí en 1 de Pedro. Gracias, Señor, por tu enseñanza básica y clara aquí. Y gracias por tu amor por nosotros y nuestras almas por medio de ese texto. En el nombre de Cristo oramos. Amén.